Uno, dos, tres, sí. Hoy sí hacemos concierto, ¿verdad? Los dos. Hoy sí hacemos concierto, muchacha. Dígale a Liliana que venga, ¿no? Digámosle a Liliana que venga. Sí. Estás paseando en Sarapiquí, aquí en la finquita. Ah, bueno, don Francisco. Ah, qué bonito. Se ve verdecito. Ajá. Ajá. Pero son vecinos. Ajá, ajá. Ajá. Ujú. Y plátano. Ujú. Qué rico moras, don Francisco. Qué rico moras. Sí, la verdad es que sí. Bueno, iniciemos. Ajá. Vea, entonces, aquí. Ajá, le hace transición. No, vea, no. Sí. Y usted me indica como unos 5 segundos después. Si gusta, ya vamos a comenzar. Margot ya le dio. Me indica, usted me indica. Buenos días. La Benemérita Biblioteca Nacional les da la más cordial bienvenida a esta actividad. Mi nombre es Mariana Solano Mora y laboro en la fonoteca de la Benemérita Biblioteca Nacional. En esta ocasión tenemos la presentación del libro Primaveras Marchitas de Jorge Johansson. Invitan el Ministerio de Cultura y Juventud por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional del SINAVI
Agradecemos a todas y todos los que nos acompañan en esta mañana. Un saludo a quienes siguen la transmisión en vivo y a los que la vean posteriormente. Igualmente, darle las gracias a la compañera Margot Rodríguez Matamoros, que nos ayuda con la transmisión de la actividad, y al compañero Francisco López Fonseca, que nos ayuda con el sonido. Le doy la palabra a Jorge. Muchas gracias, buenos días. Primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, y los que están viendo la transmisión, pues también muchas gracias. Primero que nada, muy agradecido con la Biblioteca Nacional por habernos brindado el espacio, no solamente la biblioteca, sino también todo el staff que hacen posible que nosotros estemos aquí. Mi nombre es Jorge Johansson y yo soy el autor de Primaveras Marchitas. Primaveras Marchitas es un libro de poesía confesionaria o poesía confesional. Este es un género de poesía que nace en los Estados Unidos y por ahí de la década de los 50 y en la década de los 60 pues tomó bastante popularidad, y hay algunos autores que representan específicamente este tipo de poesía. De alguna u otra manera me vi influenciado por ellos y por eso decidí que este libro fuera también poesía confesional. Primaveras Marchitas es un libro que cuenta con 53 poemas, de los cuales 10 están ilustrados por la artista Vanessa Huertas. La artista costarricense Vanessa Huertas se encargó de hacer 10 ilustraciones que aparecen dentro del libro, y adicionalmente la portada, que es la que estamos proyectando y evidentemente la que aparece en el libro. Primaveras Marchitas nace en momentos oscuros, en momentos difíciles, en mañanas tristes y grises, donde nace la melancolía y el dolor, y de alguna u otra forma también el sufrimiento. La poesía confesionaria se enfoca específicamente en las vivencias propias del poeta, y como temas trata el trauma, el abandono, en algunos casos también la sexualidad, y como dije antes, tiene que ver específicamente con las vivencias propias del poeta. Poesía en prosa, no necesariamente tiene que llevar una rima o lo que sea. La intención definitiva del libro es canalizar el sufrimiento, canalizar el dolor por medio del arte. La idea de Primaveras Marchitas es, como todos de alguna u otra forma, nos podemos identificar con los sentimientos y los pasajes que aparecen en el libro, pues no quedarse con el dolor y no quedarse con el sufrimiento. De alguna u otra forma, la idea es canalizar eso que tenemos adentro por medio del arte, específicamente en esta ocasión por medio de la literatura. Y qué mejor forma de hacerlo que con la poesía, ¿verdad? La poesía nos brinda además esa satisfacción enorme de que cualquiera puede escribir. No necesitas escribir un libro o una novela de 500 o 600 páginas. La poesía te permite expresar sentimientos en 2 o en 3 líneas, y a veces dicen más que un libro. Así que, como adicional, es una de las cosas por las cuales la poesía también es uno de los géneros, en mi caso, favoritos, y como lo dije antes, porque nos permite también expresar lo que sentimos, canalizar el dolor por medio del arte, y no quedarnos con eso adentro, ¿verdad? Porque al final no le llevamos esa carga a nadie. Una vez que canalizamos el dolor, queda plasmado en un libro y ya lo puedes presentar, se transforma en arte. Entonces, básicamente esa es la idea, transformar el dolor, el sufrimiento en arte. Y el arte no necesariamente va a estar con palabras o con los versos que están acá relatados. También es una combinación de arte y dibujo, ilustración, combinaciones de arte, ¿verdad? No solamente la literatura, sino también el dibujo, la ilustración. Entonces, como les dije antes, el libro cuenta con 10 ilustraciones, adicionalmente la ilustración que viene en la portada, y a continuación le voy a dar la palabra a Vanessa Huertas para que ella nos hable un poco también cómo fue su proceso creativo, qué técnica utilizó para los dibujos, cuánto tiempo tomó, en qué se inspiró ella también
para ilustrar cada uno de los poemas. Y entonces me gustaría que ella sea la que nos hable al respecto. Muchas gracias. Buenos días. Hoy es parte de lo que es el cierre de nuestra gira literaria, que ha sido más que todo enfocada en la zona de Occidente, y hoy tenemos la oportunidad de venir acá pues con ustedes a compartir un poco de lo que ha sido nuestro proceso. El arte funciona como un puente entre la literatura y la catarsis, donde inclusive hemos transformado el dolor como en espacios de calma con algunos talleres que hemos desarrollado, y el silencio pues ha sido como, el arte ha sido una forma de dar voz. En esta ocasión, pues para que funcione como ese tipo de puente o como una forma de expresión, también se ha hecho una serie de dibujos, como menciona Jorge, en los cuales en ocasiones sí eran como parte de un proceso de lectura del poema, pero no siempre fue de esta forma. Hubo una ilustración en específico que se realizó como una forma de catarsis después de la lectura de todo el libro en sí, y algunas han sido como artista, pues parte también de los sentimientos y vivencias personales. Primaveras Marchitas es como un llamado para entender que a pesar de que hay momentos en los cuales hay situaciones que se marchitan o que no concluyen de forma feliz, por decirlo así, como es parte de nuestro proceso, que hay relaciones que no culminan bien, que hay sueños que no se cumplen, que hay situaciones en las cuales pues teníamos quizás alguna idea de algo que queríamos como desarrollar y no fue así. Es como darle paso a también entender y sanar ese dolor y que deje de doler y que podamos mencionarlo. Entonces, ha sido quizás un proceso en el cual terapéutico, que hemos llamado en diferentes talleres o en las otras presentaciones, a lograr como ver eso que nos duele y poder transformarlo diferente. Que el dolor no sea solo para destruir, sino para transformar. Y que de esta manera también funcione el arte como una forma de salvar vidas, porque creo como artista y siempre he trabajado bajo la premisa de que el arte es para una forma de transformación social y de sanar, pues ese ha sido como nuestro proceso. Un poco tratar de dar como este mensaje del cual trabajar todo esto que nos duela de otra forma, dándole como paso al dibujo, a la poesía, a la literatura, básicamente como para iniciar. A continuación vamos a trabajar como una serie, o vamos a estar comentando, Jorge nos va a narrar algunos de los versos del libro, y yo voy a comentar un poco cómo ha sido el proceso de algunas de las ilustraciones que vamos a mostrar. La técnica básicamente ha sido, yo estoy aún un poco en contra de lo digital o esto pues la inteligencia artificial, entonces soy como muy análoga. Trabajo con lapicero únicamente, toda esa base de lapicero. Primero trabajo como una base de composición, entonces trabajo lo que son figura humana y algunas composiciones conceptualmente, trato de mezclar pues mucha simbología en los dibujos, pero todo esa base de lapicero que luego se escanea y se incluye en los libros. Adicionalmente represento a la editorial Angelus, que fue la editorial que hizo posible la publicación del libro. Y pues voy a darle paso a Jorge para iniciar con la lectura de los poemas. Muy bien. Antes de empezar, quisiera hacer una mención importante, un agradecimiento al Colegio de Costa Rica, que fue el que nos brindó la beca de salvamento literario, y gracias a la beca, pues, nos permitió llevar a cabo el proyecto de esta manera. En realidad, Primaveras Marchitas es un libro que yo había hecho ya previamente. Sin embargo, lo hice de una forma independiente con una de estas, compañías que trabajan en línea. Puedes hacer una autopublicación. Entonces uno mismo hace la autopublicación,
am, y prácticamente lo hace sin ningún costo, la compañía le permite eso. Sin embargo, fue una publicación bastante artesanal. Solamente hice unas pocas copias y regalé a algunos amigos y a algunos miembros de mi familia. Cuando conocí a la editora y además la ilustradora, Vanessa Huertas, me dijo, Johan, ¿por qué no llevamos esto a otro nivel? ¿Por qué no lo llevamos a otro paso? ¿Y qué tal si hacemos que este libro le llegue no solamente a sus amigos, a unos cuantos miembros de su familia, sino pues a hacerlo llegar a todas las personas posible, a la mayoría de personas? Y fue así como aplicamos para la beca de salvamento del Colegio Costa Rica y afortunadamente la recibimos y fue posible entonces llevar Primaveras Marchitas al próximo nivel, a hacer presentaciones con el libro, hablar sobre el libro. Adicionalmente, la artista Vanessa me dice, Johan, si lo vamos a hacer en grande, ¿qué te parece si además ilustramos el libro? Entonces, es una característica importante. Generalmente los libros ilustrados son más atractivos. Creo que tienen ese atractivo extra de las ilustraciones. Y una vez más, mezclar el arte, combinar el arte, no quedarse solamente con la poesía, sino también con la ilustración. Y cuando leemos el poema y vemos la ilustración, podemos tener nuestra propia, nuestro propio mensaje, lo que nosotros recibimos, no solamente de la lectura, sino también de la ilustración. Es lo bonito también de la poesía es eso. Yo puedo abrir el libro Primaveras Marchitas en la página que sea y voy a encontrar un poema interesante que seguramente me va a gustar. No es un libro que tienes que leer necesariamente de forma cronológica. Hoy tengo ganas de leer un par de versos, abro el libro en la página que sea y leo un poema. Entonces eso también es una de las características que tiene la poesía. A continuación voy a leer um, voy a declamar 3 de los poemas. Cada uno de los poemas viene con una ilustración. Entonces yo voy a hacer la declamación del poema, vamos a proyectar la ilustración y después Vanessa nos va a hablar un poco de cómo fue su proceso artístico y creativo para llevar a cabo la ilustración que acompaña al poema. Este primer poema se llama Universo. El universo es un paralelo de empinados caminos. La así llamada princesa duerme inerte en mis ojos. El frío viento de octubre sopla las cenizas de nuestro ritual. Las ciudades eternas, las noches sin rumbo, los ríos amargos corren a través de los campos enfermos, donde yacen podridas las bestias del imperio. Sumido en depresión, el desencanto y la desilusión, descorazonado y sin esperanza, como una bestia que ha sido herida mortalmente, y el tiempo empeñado en su andar solo va, nunca viene. Muchas gracias. Bueno, esta es la ilustración que acompaña este verso. Solamente se ilustraron 10 versos del libro, 10 poemas. En esta ocasión, sí fue como particularmente una petición específica del autor, de una visión que él tenía respecto al poema. Entonces, fue como interesante nuestra conexión porque en realidad él, bueno, me mencionaba cómo está escrito cómo en su mente él imaginaba que debía ser ilustrada este poema y casi que con los primeros bocetos que yo le mostré, él me dijo, es exactamente como si lo hubieras pues sacado de mi mente. Particularmente acá, pues bueno, igualmente como mencionaba, es únicamente con lapicero. Yo hago un estudio de un poco de arquitectura, de cúpulas. Hay como varios intertextos simbólicos, que es como la caída de estos imperios. Entonces es una cúpula de una arquitectura, creo que es la Basílica de San Pedro, ¿no? Porque parte de los imperios es esto, como que los caracteriza
La religión católica tiene muchos imperios a nivel de arquitectura, aún bastante complejos. Y pues hice algún como intertexto hay una artista que me gusta mucho que es la que ilustra eh, Star Wars, o la que crea los monstruos de Star Wars. Entonces ella hace como una apropiación de una mezcla de animales en los cuales pues es como animales marinos y también hay mamíferos y también hay como reptiles. Entonces me basé como en ella para crear mi propia bestia, como mitológica y inexistente, digamos. Entonces sí, es como una mezcla de animales marinos, el rostro en sí, que me agrada mucho, la parte de reptiles, y también hay como el cuerpo de un elefante. Entonces busqué como varios em, poses de elefantes caídos, o cuando pasa mucho con esto de em, cuando por desgracia hay como caza de elefantes con el tema del marfil. Entonces se encuentran como fotografías de esto. Y bueno, a partir de ese montón de contextos y de investigación, porque el arte en sí a veces se cree que es como la musa, que nada más nos ilumina y sale en sí la ilustración, y no, hay todo un proceso de investigación detrás, de composición y de estudio, en el cual también uno tiene que estar muy pendiente del contexto cultural, de lo que sucede alrededor, para también apropiarse en sí de la ilustración. Pues este fue, además del tema de la perspectiva y de que se ven como a lo lejos algunas otras bestias en el desierto. Pero sí, particularmente este no fue como algo muy personal, o no, más que todo fue como esta investigación de esta propia apropiación que yo hago, de hacer todo un análisis o un contexto para poder crear pues esta obra. Y entonces doy paso a Jorge para el siguiente poema. Muy bien. El segundo poema que voy a declamar se llama Penas del Corazón. Penas del Corazón es el último. Ok. El poema que voy a declamar se llama Usher. Penas del Corazón es el último, el tercero. Vamos a cambiar un poquito el orden. Ok. Este poema tiene una influencia bastante marcada por el autor americano Edgar Allan Poe. Él tiene un cuento corto que se llama La caída de la casa de Usher. Quizá alguno de ustedes está familiarizado con la historia, si lo han leído por ahí. Básicamente la historia cuenta de un hombre en decadencia, y su decadencia se refleja en la morada. Justamente el título se llama La caída de la casa de Usher, porque su decadencia se refleja en su casa. Y a veces pasa, ¿verdad? Muchas veces el entorno en el que estamos refleja el cómo nos sentimos. Seguramente si tenemos una casa limpia y ordenada y acomodada, pues probablemente eso refleja cómo nos sentimos nosotros. Y creo que reflejaría lo mismo de forma contraria. Entonces, aparte de la inspiración que tuve o de la influencia que tuve con el artista Edgar Allan Poe, decidí que este poema se llamara Usher, y tiene esa característica. Luego Vanessa nos va a hablar sobre la ilustración. Dice así: he ido de un extremo a otro sin encontrar el lado correcto de tu perfecta sintonía. He ido del brillo más intenso y cegador a la oscuridad absoluta. Las despedidas con sabor a odio dejan besos marchitos en la memoria. Si nada hubiera cambiado nunca y el tiempo encapsulado por siempre en tu sonrisa inmaculada. Acciones hasta antes desconocidas, las palabras robadas y yo abrumado por el celo, deseando, y quizás sin saberlo, fallecer en esta morada fría y decadente como Usher. El desamor y todo lo que añoramos siempre acechan el lado más débil del corazón. No importa cuánto viajes o qué tan lejos vayas, todos somos culpables. Y seguirás corriendo, cayendo y huyendo, y en un recuerdo color opaco encontrarás mi imagen
y dirás que debí ser tu eterno. Gracias. Bueno, en esta ocasión, ya anteriormente en otro libro del cual había participado, con la autora habíamos trabajado el tema de la identidad respecto a las casas y cómo se apropian de nuestros propios espacios, cómo es parte de nuestra identidad. En esta ocasión, pues bueno, hay un poco de autobiografía con el tema de que yo soy originaria de Zarcero, entonces esto de los coníferos atrás y como el bosque en sí, la representación de la naturaleza es algo muy particular en mí. Luego el tema de la identidad, como las casas desde que somos niños y cómo el espacio, ¿verdad? A nivel psicológico también forma parte de nuestra identidad y cómo el deterioro de la casa, cómo avanza o la construcción de nuestros propios espacios íntimos dentro de la casa, la privacidad que tenemos, la forma en que tenemos una dinámica familiar, cómo nos afecta. Todo es como muy, inclusive, es como muy personal y forma parte de nuestra identidad. Inclusive lo vimos un poco más arraigado con el tema de la pandemia, cómo nos afectó con esto de los encierros o el tener que apropiarnos de espacio o compartir espacios con otras personas y no poder, ¿verdad? Como, porque también es parte de este rol que tenemos en la familia, como el de ser, bueno, tenemos varios roles, pero digamos, el hecho de tener el no tener que asumir un rol cuando estamos en casa y cuando estamos fuera, sí tenemos que asumir varios roles. Entonces, parte como de este proceso de identidad. Usher también, bueno, era esto como no solamente de la decadencia, sino de la transformación. Entonces podemos ver cómo en el personaje su mente está abierta, ¿verdad? Está como hueca, pero también tiene como un paisaje dentro, el tema de estas casas antiguas que me conectan mucho también con cómo se ha ido deteriorando esto del tema de lo de antaño, lo de nuestros abuelos, todo esto como de lo que, ¿no? Los valores en sí o lo que nos ha ido, pues se ha ido perdiendo con ese tema, la evolución también de la tecnología, de ahora, pues la sociedad en sí. Y parte también de lo que es el tema terapéutico de Primaveras Marchitas, hemos querido enfocar un poco cómo con todo esto, bueno, yo también soy profesora, entonces se ha habido un deterioro como en el tema de los valores, de la familia, de la desconexión que hemos tenido, ¿verdad? Con esto de la desconexión de los hogares, como los niños ahora, también la tecnología es parte como de las niñeras, y no hay como ese arraigo o esos círculos que habían antes en los cuales nos sentábamos con la familia y compartíamos. Entonces, todo eso es como parte, puedo decir, bueno, ¿cómo es que hay tanto en una sola ilustración? Pero es que conforme también hemos desarrollado los talleres y cuando hay personas que dibujan casas o familias, inclusive niños, a través de sus dibujos nos han contado como este tipo de experiencias de desarraigo, que antes quizás nosotros todavía hemos tenido la oportunidad de tener un poco más de contacto con la naturaleza o lo que eran las tradiciones pues de antes, sin que hubiera tanto ahora pues el tema tecnológico o todo esto de la rapidez. Entonces también es un llamado como a sentarnos en el silencio, a volver a conectar con la naturaleza, con uno mismo, porque se nota como este deterioro. Creo que todos hemos sido un poco, nos identificamos un poco con esto de que todo va demasiado rápido y de que ha habido como un deterioro de lo que eran las tradiciones, pero lo que nos conectaba con el calor del hogar. Entonces, eso fue como lo que quise. Para cada quien siempre hay un tipo de interpretación.
No es que específicamente lo que yo pues trabajé en el momento es lo que quiero transmitir. Creo que la ilustración tiene ese poder de que también según las vivencias de cada persona es como se van a identificar. Pero en mi caso personal era como eso lo que iba trabajando en cuanto a esta representación. Bueno, doy paso de nuevamente a Jorge para declamar el siguiente poema. Muchas gracias. Ahora sí, este poema se llama Penas del Corazón. Una vez más, ilustrado. Entonces lo voy a declamar y Vanessa una vez más nos va a dar una pequeña charla de cómo funcionó su inspiración, en qué se inspiró para llevar a cabo la ilustración. En mi caso personal, como es poesía confesional, pues básicamente me inspiro en las vivencias propias que me pasan a diario. Y en algunas ocasiones, como lo dice el libro, no solamente con experiencias propias o vividas en primera persona. Puede ser con miembros de la familia, puede ser con amigos o simplemente con cosas que pasan a los demás. En algunos casos, hay algunos de estos poemas que escribí cuando estaba en la secundaria, ya hace bastantes años de eso. Entonces, en realidad es una culminación de un trabajo que ha tomado muchos años, de un trabajo que ha tomado muchos años y que gracias a la ayuda de muchas personas, pues se ha llevado a cabo y bueno, estamos aquí esta mañana presentándolo. Entonces es interesante ver que dentro de los 53 poemas con los que cuenta el libro, pues hay algunos que fueron escritos hace muchísimo tiempo atrás y algunos otros pues un poco más reciente. Y no todos tienen que ver necesariamente con vivencias propias mías. Entonces, es una combinación de muchas cosas. Ok, este poema se llama Penas del Corazón. ¿Cuántas veces más llorar la misma derrota? ¿Cuántas veces más lamentar la misma pérdida? ¿Cuántos otros sabores puede tener el dolor? ¿De cuántas otras mil maneras alojar las penas del corazón? ¿De cuántas otras mil maneras atormentarse una y otra vez? Solo para volver a la misma confusa conclusión. Los juegos macabros del destino que despojan al mortal de su felicidad, cuando el amor es el único consuelo ante un mundo indiferente y sin sentido. Muchas gracias. Bueno, esta ilustración nace como parte de la catarsis de la lectura en general del libro y como para dar un poco de énfasis a que en ocasiones nosotros nos torturamos con ideas o con dolores o con cosas que no suceden o no pasan, o inclusive, bueno, aquí como una parte personal, con el hecho, y creo que he conectado también con muchas mujeres, con el hecho de ser mujer y lo que nos demanda la sociedad con cuando usted va, o cuando vamos como llegando a cierta edad y aún no se ha hecho como lo que la sociedad nos dice que debe ser, que es el tener hijos y el formar un hogar y todo esto, como todos estos sueños inconclusos que los demás dictan. Y entonces es una búsqueda que además en sí el tema de Primaveras Marchitas y lo que nosotros nos propusimos trabajar con las personas fue como esta búsqueda de quitar esas creencias que no nos pertenecen y que son un montón de voces de otras personas y buscar más bien como el autoconocimiento y decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros sentimos como individuos? ¿Qué es lo que ya tenemos que trabajar? Y creo que también es un llamado que ahorita estamos en un despertar de conciencia o en una época en la cual podemos buscar solución, creo que inclusive en internet, de cualquier problema que tengamos, podemos buscar ayuda. Yo creo que ya no es un tabú como antes era para nuestros padres o nuestros abuelos,
que era un tabú el buscar terapia, el buscar ayuda, para buscar una solución y dejar de estar siempre con este dolor como machacándonos o como haciéndonos mal o como tener estas voces que siempre están dirigiendo nuestro camino. Y bueno, decía John, inclusive que haz consciente tu inconsciente o lo llamarás destino. Entonces creo que es parte de esto también del dejar de, creo que a veces nosotros somos nuestros más grandes saboteadores y nuestros más fuertes verdugos y nuestra, ¿verdad? Tenemos como esta voz que a veces nos hacemos tanto daño y es entonces hacer un llamado a la conciencia de decir, bueno, ante que hay un montón de otras voces, ¿verdad? Familiares, nuestras propias parejas, ¿verdad? Tener un momento de, entre tanto ruido que ahora hay en esta sociedad y tanta carrera y como detenernos, analizar, primero de forma de autoconocernos, eso es muy importante para saber qué propósito y qué camino queremos llevar, porque sin propósito vamos a ser impulsivos y vamos a estar queriéndonos llenar de materialismos y un montón de cosas que es lo que dicta nuestra vida y que eso en sí no lleva a nada. Y entonces parte de lo de Primaveras Marchitas también ha sido como eso, autoconocerse, estar en silencio por un momento y empezar a identificar esas voces que no nos pertenecen, que es ese dolor constante y ese autosabotaje, primero de nosotros mismos, inclusive, bueno, desde la neurociencia se dice que para trabajar el inconsciente o en terapia, el inconsciente habla con lo que son las imágenes. Entonces, el acto en sí de terapia de escribir o de dibujar hace que el cerebro trabaje como un 50% en la solución de los problemas. Eso lo pueden buscar en cualquier, ahorita en YouTube, en cualquier parte. Este acto en sí de escribir es como tener un llamado a la calma y poner nuestros problemas en papel. Si no hay una persona a la cual se le pueda comentar esto, o si aún no queremos ir como a terapia, por lo menos poner los problemas en papel. Y el acto sí de visualización del arte, de escribir, de dibujar lo que sea, es como volver a tomar este recuerdo que nos dolía tanto, que quizás era de niños, que era de adolescentes, que es algo que nos sucedió con una pareja o alguna situación que hemos tenido, y es como si fuera una biblioteca en la cual nosotros tomamos ese recuerdo y lo volvemos a, pues como que lo redistribuimos, o se dice que de hecho los traumas no se pueden borrar, pero podemos como crear nuevos recuerdos sobre ellos. Entonces este libro en sí, o la forma en que nosotros hemos tratado de moverlo, de incentivar a otras personas, es a tomar ese dolor y en lugar de que sea autodestructivo para nosotros, porque eso es lo que hacemos a veces con vicios, con alcohol, con autosabotaje, con otras cosas que es lo que nos hacemos daño, nos culpamos de muchas cosas que hemos vivido, es tomar ese dolor y hacernos cargo, responsables, porque solamente podemos hacerlo nosotros, nadie más es responsable, ni los papás, ni la expareja, ni todo lo que sucedió. Al final somos nosotros los únicos que podemos hacernos responsables de ese dolor. Casi todo sucede por cómo nosotros lo interpretamos. Y reescribirlo, ya sea por la escritura, ya sea por el dibujo, ya sea por hablarlo con alguien. La escritura y el dibujo es muy bueno, pero es toda esta gira en sí, y el hecho de que hoy nosotros culminamos y damos un paso a ustedes también para que puedan hacerlo, es un llamado a reescribir estas historias. Entonces, parte de este dibujo en sí fue como esa búsqueda de esas voces que nos dicen, o decir ya basta, las voces que dicen, bueno, se te va a ir el tren y ya tiene que tener, entonces era como crear un útero marchito en el cual esta mujer está ensimismada, pero lo curioso fue que cuando empezamos la gira y varias personas veían este dibujo, había mujeres que se identificaban con el hecho de no poder tener hijos, otras decían que más bien se sentían identificadas con el regresar al vientre de la madre, como esa búsqueda de adultas cuando a veces uno no tiene como
un norte o es como quiero volver otra vez a esta posición fetal o al volver a nacer o el volver a estar. Entonces eso es lo que sucede con el arte en sí, ¿verdad? Que como les digo, para mí fue una cosa, pero muchas otras personas encontraron como su propio significado. Y ha sido una ilustración que ha gustado mucho en general, pues a las mujeres que las identifican en diferentes etapas de su vida. Creo que acá vamos a abrir un espacio a preguntas, porque si alguno tiene alguna pregunta, alguno de los dos, entonces es un espacio apropiado para eso. Por acá en Facebook hay un comentario, dice, excelente trabajo, dibujos extraordinarios, felicidades. De Sonia Miranda. Muchas gracias. ¿Quiere participar? Si alguien quiere participar. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera preguntar, tanto sobre las ilustraciones como como la poesía, procesos creativos? Estamos abiertos a cualquier consulta o a cualquier comentario que quieran hacer al respecto. ¿No? Ok. Bueno, como dijo Vanessa Huertas, con hoy estamos finalizando las presentaciones o la gira de presentaciones, al menos por este año 2025. La idea es seguir llevando el mensaje a todos los lugares posibles. Lo mencionó Vanessa Huertas antes. Hemos tenido la oportunidad de distribuirlo solamente, de llevar el mensaje solamente a la zona de Occidente. Nosotros vivimos ahí. Yo soy originalmente de Heredia, sin embargo ya tengo bastantes años de vivir en San Ramón, y entonces las giras anteriores que hemos hecho se han enfocado específicamente en la zona de Occidente. Para próximo año queremos expandir y llevar el mensaje a otros lugares. Queremos ir a Cartago, queremos ir a Heredia, queremos hacer presentaciones en otros lugares de San José. Y entonces, en realidad fue también una sorpresa muy bonita y una buena forma de culminar la gira de presentaciones acá, donde en realidad empezó todo. Esto es un pequeño déjà vu. Me veo sentado en esa silla hace algunos meses atrás, cuando fui uno de los afortunados por haber ganado la beca de salvamento y nos reunieron acá en la Biblioteca Nacional para explicarnos cuáles iban a ser los pasos a seguir y cuáles eran nuestros requisitos, nuestras obligaciones como becados. Y bueno, es un sueño hecho realidad. Estamos aquí hoy, que unos 6 o 8 meses después de haber recibido el primer tracto de la beca y las primeras instrucciones. Y no tienen idea de cuán satisfactorio es esto, de ver un producto que tienes en papeles tirados por ahí en la casa y después que se vea materializado en un libro, pues es de mucha satisfacción. Y créanme que lo más lindo de esto es poder llevarle el mensaje a ustedes, que no se quede solamente con uno. Expresar el mensaje, llevar el mensaje a todas las personas, a cuantas más personas mejor. Incluso, como soy profesor de inglés, también hice unas cuantas copias del libro en inglés. Tengo algunos de mis estudiantes son hablantes de inglés, que aprenden el español conmigo, y entonces me dijeron, nosotros también queremos ser parte de eso. ¿Por qué no haces una versión en inglés y lo compartes con nosotros también? Entonces, aprovechamos la oportunidad y hicimos unos cuantos en inglés para que también ellos se llevaran un poquitito del mensaje. Oh, sí, sí. De mi parte, muy agradecido, muchísimas gracias a ustedes por venir una vez más a la biblioteca, por tenernos acá, y a Vanessa Huertas por su gran trabajo, todas las personas que asisten y que nos ven. Muchísimas gracias por venir.
Nada más para mencionar que durante las giras, que pueden estar atentos en nuestras redes sociales el próximo año y el día de hoy, el libro durante la gira tiene un costo de 6,000 colones, pero en las librerías y en otros lugares, porque únicamente en las giras los tenemos a ese precio, tiene un costo normalmente de 8,000 colones. Adicionalmente, hemos desarrollado material publicitario en caso de que alguien pues quiera llevarse algún otro recuerdo o únicamente tenga dinero tenemos también stickers o tarjetas, unas tarjetas con papel artístico en el cual la persona puede pintar el dibujo y detrás tiene el poema que acompaña la ilustración. Entonces también desarrollamos como ese tipo de material para hacerlo como más amplio y poder expandirlo. En Occidente se puede encontrar el libro en la librería Eureka, en Multicentro Jos, en la librería Atenea y en la cafebrería. Son algunos de los puntos que hemos logrado pues colocar el libro. Entonces también agradecerles a estos lugares que nos han dado este apoyo y también pues con nosotros podrían encontrarlo en nuestras redes sociales, ya sea Editorial Angelus o en la de Jorge Johansson. Entonces muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que sería